Buen día, hoy hablaremos sobre las aplicaciones de las derivadas. Nuestro objetivo es desarrollar, aplicar los conceptos de rectas tangentes, ángulo entre dos curvas, máximos y mínimos, así como técnicas de optimización mediante la resolución de ejercicios prácticos con el fin de mejorar la comprensión de su aplicación en el análisis de funciones y su uso en problemas de optimización. Exponer sobre lo que es la recta tangente. Listo. La recta tangente es una herramienta fundamental en el cálculo diferencial, utilizada para aproximar el comportamiento de una función en un punto dado. Define cómo cambia una función en un instante específico, siendo esencial en física, economía, ingeniería y más. La recta tangente es la recta que toca a una curva en un único punto sin atravesarla localmente. En términos matemáticos, si f de x es una función continua y diferenciable en un punto, x es igual a la pendiente de la recta tangente, es la derivada de la función en ese punto. Es decir, que la pendiente es igual a la derivada de la función. Como podemos observar, tenemos los pasos para calcular la derivada. Listo, pasos para calcular la derivada. En primer lugar, debemos reemplazar en todas las variables x, tenemos que reemplazar por x más h en todas las, digamos, en todas las x que encontremos en la función. Después de haber reemplazado el x más h, tenemos que la, la, restarle la, restarle la función original. Listo. Una vez que restamos la función, que restamos la función, dividimos para h. Dividimos para h. Listo. Una vez que ya hayamos hecho todos estos cálculos, evaluamos el límite cuando h es igual a cero. Es así como se calcula la derivada. Como podemos observar en el siguiente ejercicio propuesto por nosotros, podemos observar cómo sacar la derivada de una recta tangente. Como podemos observar los pasos para calcular la recta tangente. El ángulo entre dos curvas es el ángulo de intersección entre las gráficas de las funciones f de x y g de x. Se define como el ángulo formado por las rectas tangentes de ambas curvas en su punto de intersección. Este tiene una condición y tres pasos para resolverlo. Su condición es que ambas deben ser funciones. El primer paso es encontrar el punto donde las curvas se intersecan resolviendo el sistema f de x igual a g de x. El segundo paso es obtener las primeras derivadas de las funciones en el punto de intersección para determinar las pendientes de las tangentes. Y por último paso se aplica la fórmula tangente del ángulo de la pendiente 2 menos la pendiente 1 entre 1 más la pendiente 1 por la pendiente 2. Este ejercicio nos dice que obtengamos el ángulo de intersección entre las siguientes curvas, que es f de x igual a 5x menos 7 y g de x igual a menos 3x más 9. Como primer paso es la igualación de las dos funciones, donde se obtiene el valor de x. Este valor se lo puede reemplazar en cualquiera de las dos funciones para obtener el valor de y así obtener el punto de intersección de las curvas. El segundo paso es obtener las derivadas de f de x y g de x. Aquí se puede observar que la primera derivada de f de x es 5 y la primera derivada de g de x es menos 3. Como último paso, se aplica la fórmula de la tangente del ángulo
de la pendiente 2 menos la pendiente 1 entre 1 más la pendiente 1 por la pendiente 2. Reemplazamos valores y a la final despejamos la tangente, que nos queda tangente a la menos 1 de menos 8 sobre menos 14. Esto nos da el ángulo de intersección de 29,74. Para validar todo este procedimiento se le puede hacer en un gráfico en GeoGebra que nos arrojará los mismos resultados, como se puede observar en esta imagen. Están muy buenos días, mi nombre es Cristian Caiza y ahora vamos a ver el teorema de Rolle. El teorema de Rolle lleva el nombre de Michael Rolle, que nació en 1652 y murió en 1719. Es reconocido como uno de los inventores del método conocido como eliminación de Gaussiana. Perdón. El teorema de Rolle nos permite afirmar si una función tiene un punto crítico en un intervalo dado. Y aquí tenemos el teorema, el cual nos dice, sea f de x una función que cumpla con tres condiciones para que se aplique el teorema de Rolle, los cuales son, primero, la función debe ser continua en el intervalo cerrado a, b. Segundo, la función debe ser derivable en el intervalo a, b. Por ejemplo, si en el intervalo abierto a, b hay un pico en la gráfica, ya no puede ser derivable. Tercera, la función debe ser evaluada tanto en el punto A como B, por lo cual deben ser iguales. Si no son iguales, sencillamente no se cumple el teorema de error. Entonces, si existe el cumplimiento de estas tres condiciones, existe algún punto C que pertenece al intervalo abierto A, B, tal que la primera derivada de f de C sea igual a cero. Es decir, donde su pendiente de la recta tangente a esa curva en ese punto C es igual a cero. En resumen, el teorema de Rolle nos indica que si cumplen estas tres condiciones, hay un punto máximo o un punto mínimo en un intervalo dado. Para ello tenemos el siguiente ejercicio, perdón. Ok, aquí tenemos sea la función f de x, que es igual a x elevado al cubo menos 3x en el intervalo cerrado de menos 2,2. Para ello, como bien dijimos, la primera condición que debemos observar en esta ecuación debe ser continua. Es decir, que, bueno, sencillamente aquí vemos que f de x es un polinomio. Por lo tanto, es continuo en el intervalo menos 2,2. También otra forma de comprobar tenemos observando la gráfica, ya que desde el punto menos 2 hacia 2 en el eje de las x hay una continuidad. Okay, ya. Segundo, f de x debe ser derivable en el intervalo abierto de menos 2 hacia 2. Como dijimos, si hay un pico en el intervalo de menos 2 hacia 2, ya no podrá ser derivable. Como observamos, no tenemos ningún pico, así que es derivable. Tercera, debemos evaluar la función en cada uno de los siguientes puntos, tanto en menos 2 y 2. Como bien tenemos aquí, ya hecha la evaluación que corresponde a f de menos 2 es igual a menos 2 y f de 2 es igual a 2. Por lo tanto, observamos que las funciones evaluadas no son iguales, tanto que f de menos 2 no es igual a a f2. Por lo tanto, no se cumple el teorema de Rolle, el cual nos indica que no hay un punto máximo en ese intervalo ni un mínimo. Pasamos al siguiente tema, que es el teorema de valor medio. En cálculo diferencial, eh, el teorema de valor medio es una propiedad de las funciones derivables a un intervalo.
el cual el siguiente teorema nos dice que sea la función f de x que cumpla con dos condiciones. La primera es f de x es continua en el intervalo cerrado a, b. Segunda condición, f de x es derivable en el intervalo abierto a, b. Es decir, como expusimos en el anterior ejemplo. Es decir, si hay un pico en el intervalo a, b, ya no puede ser derivable. Entonces, si se cumplen estas dos condiciones, se tiene que, o sea, tiene o existe un punto C que pertenece al intervalo abierto a, b, tal que la primera derivada de f de C es igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Ujú. Ya. En pocas palabras, podemos decir que existe al menos un punto tal que la derivada en ese punto es igual a la pendiente de la recta que une a los puntos A, f de A y B, f de B. Bueno, este es el ejercicio del teorema del valor medio del cálculo diferencial. Bueno, sabemos que la función f de x es igual a x al cuadrado en un intervalo 1,4. Bueno, como sabemos que f de x es un polinomio, por tanto es continua y es derivable. Aquí usamos la función derivable de c, que es igual a la pendiente, y reemplazamos los datos, lo que nos da que la pendiente es 5. También derivamos la función f de x, que nos da 2x, y para saber el punto c, tenemos que igualar f' de x con la pendiente, y al hacer eso nos da resultado de 2,5, como también podemos ver en la gráfica. El teorema de los valores extremos. El teorema del valor extremo o teorema de los valores extremos nos dice que si una función x es continua en un intervalo cerrado a punto b, b, entonces existe valores c y d en a, b, tales que f de c debe ser menor o igual a f de x y f de x debe ser menor o igual a f de d para toda x en el intervalo a, b. En otras palabras, nos dice que el teorema es que una función es continua en un intervalo cerrado. Así que tenemos la función que debe alcanzar un valor máximo y un valor mínimo dentro del intervalo. Bueno, aquí tenemos el ejercicio, lo que nos dice: encuentra los valores de extremos de f de x, que es igual a x al cubo menos 3x al cuadrado en el punto 0,4. Bueno, aquí f de x, como es un polinomio, sabemos que es continuo. Y hallamos los puntos críticos. Aquí eh, sacamos la primera derivada de la función f de x, y al tener el resultado de la primera derivada sacamos x1 y x2. Luego evaluamos f de x reemplazando los puntos, y luego de tener los puntos lo, lo plasmamos en GeoGebra para saber cuáles son los máximos y mínimos. Lo que nos dice que es 16 en x igual a 4, y el mínimo absoluto en menos 4 en x igual a 2.
Bueno, ahora continuando con la parte de maximización y minimización, consiste que la maximización en encontrar el valor máximo de una función, siendo fundamental en problemas de optimización como maximizar la eficiencia y minimizar costos en sistemas de producción. Se describe también como, en total, de la maximización y la minimización, los procesos para encontrar los valores, tanto máximos como mínimos de las funciones, a través de las derivadas. Y se presentan ejemplos también a continuación que se van a presentar prácticos, que ilustran cómo aplicar estos métodos en situaciones reales, como el análisis de costos y ganancias en producción. Para hallar el máximo, tenemos como primer punto calcular la primera derivada que es f de x e igualarla a cero para identificar puntos críticos. Como segundo punto tenemos de evaluar la segunda derivada que es f y la segunda derivada de x para determinar la concavidad, ya que si la segunda derivada es menor a cero es máximo local y si la segunda derivada es mayor a cero es mínimo local. Como tercer punto tenemos comparar los valores de la función en los puntos críticos para determinar el máximo global. Minimización. Tenemos que la minimización es el proceso para encontrar el valor mínimo de una función, importante para reducir costos o efectos en procesos. Como primer punto tenemos calcular la primera derivada que es f de x e igualarla a cero para encontrar puntos críticos. Como segundo punto tenemos evaluar la segunda derivada que es f de x para determinar la concavidad igualmente. Pero ahora es lo contrario que la maximización, que nos dice que la segunda derivada de f de x, cuando es mayor a cero, es mínimo local. Cuando es menor a cero, es máximo local. Como por último punto tenemos comparar los valores de la función en los puntos críticos para identificar el mínimo global. Bueno, también algunos métodos para encontrar máximos y mínimos, como ya los dije, se basa más en la identificación como también en el cálculo. En la identificación, porque es la primera derivada, se necesita identificar y es el establecimiento a cero, para así hallar los puntos críticos. Y también el cálculo de la segunda derivada es para determinar la concavidad. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos prácticos donde que nos dice encuentra el máximo de la función, que es f de x es igual a menos 2x elevado al cuadrado más 4x más 1, donde se encuentra un máximo que es x es igual a 1, que está aquí. Ahora encontramos el mínimo de la función del f de x es igual a x raíz de 2, perdón, x elevado al cuadrado menos 6x más 8, donde que nos dice que la minimización se encuentra en el punto mínimo que es x es igual a 3. ¿Por qué tomamos como el punto mínimo en x es igual a 3? Porque en esta parte igualamos la f de x a cero, donde que nos da 3. Lo mismo acá en el máximo, en donde que igualamos f de x a cero que nos da 1. También la importancia en producción. Tomamos conceptos como de maximización y de la minimización que son cruciales para la forma de decisiones en empresas y la optimización de procesos productivos.